Y más de 289.000 jóvenes van a rendir la prueba de selección universitaria este lunes y también martes. Y durante los últimos años se ha registrado una tendencia al alza en el número de inscritos y también en las personas que van a ingresar a la educación superior. Y bueno, para conversar sobre este tema y también las diferencias entre la educación pública y privada y también las presiones que existen en torno a la PSU, estamos con el ex rector de la Universidad de Chile, docente también, Luis Rivera, que le doy las gracias por estar junto a nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, la PSU, tema de años, se sigue dando y cada vez que viene la prueba se empieza a plantear si esto es lo que necesita el país para hablar de una calidad de educación. ¿Qué cree usted al respecto? No, definitivamente la PSU no está hecha para medir calidad de la educación, está hecha para seleccionar estudiantes para universidades relativamente complejas. O sea, universidades con buen nivel académico, con diversidad disciplinaria, con investigación. No sirve la PSU, en mi opinión, para todas las universidades y para todo el sistema de educación superior. En eso tenemos que innovar. Y por lo demás, muchos jóvenes están dando la PSU porque ya casi se ha transformado en un antecedente que uno necesita hasta para postular a ciertos trabajos. O sea, yo creo que la hemos magnificado, y por lo tanto es muy criticada como instrumento, cuando en realidad es un instrumento que debiese tener una aplicación hoy día un poco más acotada. Empecemos a desglosar algunas cosas, porque por ejemplo la PSU, si bien usted señala que no es un elemento como para considerarlo en términos de calidad de educación, está claro que después de la PSU, por ahí por febrero o marzo, la publicidad de las universidades, tuvimos a tantos que sacaron tantos puntajes en la PSU. Los colegios, ranking de colegios en la PSU. Casi como que fuera ese es mejor colegio que este otro y en fin, calidad de educación desde ese punto de vista. Ahí hay un enfoque también que habría que cambiar, ¿o no? Yo creo que sí, tenemos que ir cambiando el enfoque de llevar la calidad de la educación a una minimización tan grande como traducirla en un puntaje, ¿no? Evidentemente es un indicador, sin ninguna duda, pero evidentemente que la calidad de la educación es mucho más amplio como concepto. Educar significa formar personas, no solamente que sepan resolver problemitas de matemática o leer bien un cierto párrafo e interpretarlo. Significa también tener valores, significa también conectar conocimiento de distintos ámbitos, cosa que la PSU no mide. Significa también tener cierta proyección de ideas hacia el mundo, hacia la sociedad. Por eso el tema de la calidad, que es muy complejo, no puede reducirse solo a la PSU, ese es un indicador. Yo siempre he dicho, es el termómetro. Un paciente puede tener 37,8 grados, ¿no es cierto?, de temperatura, pero eso no significa que esté enfermo ni que esté sano, ese es un indicador y cualquier médico va a decir, bueno, hay que hacerle un examen de esto, de lo otro y lo demás allá. En educación es exactamente lo mismo. Pero, ¿sabe qué? A propósito del termómetro, yo creo que hay algunos alumnos de la PSU que mañana llegan con el termómetro como 45, se les revienta el termómetro de lo nervioso y lo complicado que están con la presión que tienen para rendir esa prueba, como que prácticamente se estuviesen jugando la vida, cuando de seguro, mucho se plantea también, que muchos de esos alumnos tienen habilidades para muchas cosas y prácticamente se les frustra el futuro por no tener un buen puntaje. Por lo tanto, ¿cómo se puede trabajar en torno a eso? Porque la PSU, insisto, cada vez está tomando más fuerza, por lo menos a nivel de comunicación de las instituciones, tanto colegios como universidades. Cuando medimos hace ya algunos años el efecto de la PSU en términos de la calidad de selección, esa calidad de selección de buenos estudiantes fue realmente muy aceptable para las universidades principales del Consejo de Rectores, no para todas. Eso indica que hay que diversificar el instrumento. Ya algunas universidades están haciéndolo, pruebas adicionales, mediciones adicionales, un poquito para descomprimir el tema PSU. Pero lo segundo es que todavía estamos en esta barbaridad de hacer una prueba al año. Yo sostuve hace 6 años atrás de que ya estábamos en condiciones, y hoy día más todavía, de hacer la prueba 2, 3, 4, 6, 10 veces al año si queremos. Y naturalmente eso iría en beneficio de los jóvenes que podrían rendir la prueba, ¿no es cierto?, en distintas oportunidades, postular con el mejor puntaje, y además descomprimiría totalmente esta presión absurda. Yo también visitaba mucho los locales el día de la prueba y veía jóvenes tensionados, enfermos, angustiados, presionados por la familia, presionados por el colegio, y naturalmente en esas condiciones uno no puede decir de que la PSU sea un buen indicador de nada. Indicador de calidad de educación, que queda entonces en duda. ¿Por qué le digo esto? Porque resulta que la PSU en teoría sacan los mejores puntajes los mejores. Sin embargo, en las universidades he sabido también que prácticamente en primer año de universidad, por ejemplo, la ingeniería, cálculo, álgebra,
es para algunos colegios la materia de cuarto medio y para otros colegios materia que nunca han visto. También hay no hay una concordancia entonces entre lo que se está pasando en los colegios versus lo que se está midiendo al final y que muchos alumnos llegan a las universidades prácticamente a repasar la materia que se debería pasar en el colegio. Bueno, la verdad es que no hay ninguna concordancia necesariamente, no hay aquí una coordinación vertical entre lo que se hace en la media y lo que se hace en el sistema de educación superior. Y es por eso que correctamente muchas veces en muchas universidades se define el primer año como el quinto año medio, porque hay que hacer cursos remediales, porque hay que repasar o reenfocar o simplemente pasar materia que necesariamente debe verse, pero no se ha visto. Un estudio reciente de la Universidad de Talca, de hace unas 2 semanas atrás, demostró que en la educación privada chilena se veía un 80% del currículum y que en la educación municipalizada un 60% del currículum. O sea, le estamos enseñando a nuestros niños y jóvenes menos de lo que contiene mínimamente un currículum de enseñanza. Por eso es tan importante revisar el currículum antes de hacer cambios de horas de aquí para allá, revisar el currículum en términos de tiempo, en términos de contenido y también en términos de estrategia educativa. La formación de la enseñanza media realmente es muy insatisfactoria. A ver, hay tantos críticos, al parecer, como expertos en este país en torno a la educación. Durante este último tiempo, la verdad es que la gente que opina y habla de educación y habla de calidad de educación me llama la atención. Pero por otro lado, expertos realmente en educación también los hay. ¿Usted cree que en Chile, cuando se habla de una reforma de educación como la que se planteó hace poco, se está escuchando a realmente los expertos en educación, que yo creo que hace mucho rato tienen claro lo que se tiene que hacer en nuestro país? Yo creo que no se escucha demasiado, digamos, porque aquí hay algunas prioridades políticas. No olvidemos que el ministro de Educación, o ministra, cualquiera sea, está sujeto a una encuesta de opinión. Y a ese ministro le interesa estar bien posicionado en la encuesta de opinión. Muchos ministros de Educación han tenido también algunas ambiciones posteriores, quieren ser senadores, quieren ser candidatos a presidencia de la República, y por lo tanto el tema pasa a ser uno de evaluación, y por lo tanto su enfoque, más que mirar el problema educativo de largo plazo como es enfocarlo en el corto plazo, y restringirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, a sus programas políticos de hacer cosas que se vean. Y desgraciadamente en educación las cosas que se hacen se ven a 6 años, a 8 años, a 10 años. Así ha sido la historia de las grandes reformas en el país. Por lo tanto, yo creo que a los expertos en educación, que en Chile los hay y muchos, no se les escucha, ni tampoco se ven como funcionarios, digamos, que estén tomando decisiones o a cargo de temas prioritarios. Y específicamente la reforma educacional presentada por el ministro Lavín. Bueno, yo creo que esta no es una reforma educacional, yo la calificaría más bien como una reforma administrativa, porque se le va a dar más poder a los directores de los colegios para poder manejar adecuadamente el personal docente, ¿no es cierto?, organizarlo más adecuadamente, lo cual está muy bien, por cierto. Pero el problema fundamental de nuestra educación, siendo eso importante, tiene que ver con los contenidos académicos. Nadie hablaría en la universidad de una reforma si no nos estamos refiriendo al tema del currículo, al tema académico, al tema de la organización de los cursos y de la enseñanza. ¿Y ahí las horas de historia qué pasa con eso entonces? Yo creo que eso es... Que ha sido uno de los temas más discutidos. Claro, pero eso ya se hizo en el pasado y no resultó absolutamente nada. Se aumentaron las horas de matemática y de lenguaje y no pasó absolutamente nada con los puntajes. Además, la experiencia internacional, como lo señaló un premio Nobel que es de Chicago, precisamente Heckman, dijo que eso había sido también un fracaso en los Estados Unidos, porque resulta que enseñar historia y ciencias sociales tiene mucho que ver con la integración de conocimiento, con la capacidad de incorporarse mejor a la sociedad, de tener un juicio respecto a dónde nos estamos moviendo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, terminar con eso para enseñar más matemática y lenguaje y comunicaciones es más bien vestir un santo desvistiendo otro. Por lo tanto, lo que corresponde es revisar el currículum, y eso no se ha cometido en los últimos años. Los expertos también dicen que estamos enseñándole contenidos absolutamente pasados de moda a nuestros niños, especialmente en áreas como ciencia. Se lo estamos pasando, además, dice otra experta muy reconocida, con una didáctica, o sea, una técnica de enseñanza que es del siglo XIX. Por lo tanto, a niños del siglo XXI le estamos enseñando con metodologías del siglo XIX contenidos que son del siglo XX. Y eso requiere enfocarse hoy día de una manera muy distinta, ¿no es cierto? Pero claro, enfocar una reforma curricular y ponerla en marcha tiene resultados como 10 o 12 años más tarde. Y eso es lo que los políticos no están dispuestos a esperar. Yo creo que eso francamente es un problema serio para Chile.
Muchas gracias por estar junto a nosotros. Encantado. Bueno, y de esta forma entonces nosotros ponemos término a estos 30 minutos de noticias. No se separe de nosotros. Siga junto a la compañía. Ahí también hay no hay una concordancia entonces entre lo que se está pasando en los colegios versus lo que se está midiendo al final y que muchos alumnos llegan a las universidades prácticamente a repasar la materia que se debería pasar en el colegio. Bueno, la verdad es que no hay ninguna concordancia necesariamente, no hay aquí una coordinación vertical entre lo que se hace en la media y lo que se hace en el sistema de educación superior. Y es por eso que correctamente muchas veces en muchas universidades se define el primer año como el quinto año medio, porque hay que hacer cursos remediales, porque hay que repasar o reenfocar o simplemente pasar materia que necesariamente debe verse, pero no se ha visto. Un estudio reciente de la Universidad de Talca, de hace unas 2 semanas atrás, demostró que en la educación privada chilena se veía un 80% del currículum y que en la educación municipalizada un 60% del currículum. O sea, le estamos enseñando a nuestros niños y jóvenes menos de lo que contiene mínimamente un currículum de enseñanza. Por eso es tan importante revisar el currículum antes de hacer cambios de horas de aquí para allá, revisar el currículum en términos de tiempo, en términos de contenido y también en términos de estrategia educativa. La formación de la enseñanza media realmente es muy insatisfactoria. A ver, hay tantos críticos, al parecer, como expertos en este país en torno a la educación. Durante este último tiempo, la verdad es que la gente que opina y habla de educación y habla de calidad de educación me llama la atención. Pero por otro lado, expertos realmente en educación también los hay. ¿Usted cree que en Chile, cuando se habla de una reforma de educación como la que se planteó hace poco, se está escuchando a realmente los expertos en educación, que yo creo que hace mucho rato tienen claro lo que se tiene que hacer en nuestro país? Yo creo que la PSU, los colegios, ranking de colegios en la PSU, casi como que fuera ese es mejor colegio que este otro, y en fin, calidad de educación desde ese punto de vista. Ahí hay un enfoque también que habría que cambiar, ¿o no? Yo creo que sí, tenemos que ir cambiando el enfoque de llevar la calidad de la educación a una minimización tan grande como traducirla en un puntaje, ¿no? Evidentemente es un indicador, sin ninguna duda, pero evidentemente que la calidad de la educación es mucho más amplio como concepto. Educar significa formar personas, no solamente que sepan resolver problemitas de matemática o leer bien un cierto párrafo e interpretarlo. Significa también tener valores, significa también conectar conocimiento de distintos ámbitos, cosa que la PSU no mide. Significa también tener cierta proyección de ideas hacia el mundo, hacia la sociedad. Por eso el tema de la calidad, que es muy complejo, no puede reducirse solo a la PSU, ese es un indicador. Yo siempre he dicho, es el termómetro. Un paciente puede tener 37,8 grados, ¿no es cierto?, de temperatura. Pero eso no significa que esté enfermo ni que esté sano, ese es un indicador y cualquier médico va a decir, bueno, hay que hacerle un examen de esto, de lo otro y lo demás allá. En educación es exactamente lo mismo. ¿Sabe qué? A propósito del termómetro, yo creo que hay algunos alumnos de la PSU que mañana llegan con el termómetro como 45, se les revienta el termómetro de lo nervioso y lo complicado que están con la presión que tienen para rendir esa prueba, como que prácticamente se estuviesen jugando la vida, cuando de seguro, mucho se plantea también, que muchos de esos alumnos tienen habilidades para muchas cosas y prácticamente se les frustra el futuro por no tener un buen puntaje. Por lo tanto, ¿cómo se puede trabajar en torno a eso? Porque la PSU, insisto, cada vez está tomando más fuerza, por lo menos a nivel de comunicación de las instituciones, tanto colegios como universidades. Cuando medimos hace ya algunos años el efecto de la PSU en términos de la calidad de selección, esa calidad de selección de buenos estudiantes fue realmente muy aceptable para las universidades principales del Consejo de Rectores, no para todas. Eso indica que hay que diversificar el instrumento. Ya algunas universidades están haciéndolo, pruebas adicionales, mediciones adicionales, un poquito para descomprimir el tema PSU. Pero lo segundo es que todavía estamos en esta barbaridad de hacer una prueba al año. Yo sostuve hace 6 años atrás de que ya estábamos en condiciones, y hoy día más todavía, de hacer la prueba 2, 3, 4, 6, 10 veces al año si queremos. Y naturalmente eso iría en beneficio de los jóvenes que podrían rendir la prueba, ¿no es cierto?, en distintas oportunidades, postular con el mejor puntaje, y además descomprimiría totalmente esta presión absurda. Yo también visitaba mucho los locales el día de la prueba y veía jóvenes tensionados, enfermos, angustiados, presionados por la familia, presionados por el colegio, y naturalmente en esas condiciones uno no puede decir de que la PSU sea un buen indicador de nada.
Indicador de calidad de educación, que queda entonces en duda. ¿Por qué le digo esto? Porque resulta que la PSU en teoría sacan los mejores puntajes los mejores. Sin embargo, las universidades he sabido también que prácticamente en primer año de universidad, por ejemplo, la ingeniería, cálculo, álgebra, es para algunos colegios la materia de cuarto medio y para otros colegios materia que nunca han visto. No se escucha demasiado, digamos, porque aquí hay algunas prioridades políticas. No olvidemos que el ministro de Educación, o ministra, cualquiera sea, está sujeto a una encuesta de opinión. Y a ese ministro le interesa estar bien posicionado en la encuesta de opinión. Muchos ministros de Educación han tenido también algunas ambiciones posteriores, quieren ser senadores, quieren ser candidatos a presidencia de la República. Y por lo tanto el tema pasa a ser uno de evaluación y por lo tanto su enfoque, más que mirar el problema educativo de largo plazo como es enfocarlo en el corto plazo y restringirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, a sus programas políticos de hacer cosas que se vean. Y desgraciadamente en educación las cosas que se hacen se ven a 6 años, a 8 años, a 10 años. Así ha sido la historia de las grandes reformas en el país. Por lo tanto, yo creo que a los expertos en educación, que en Chile los hay y muchos, no se les escucha, ni tampoco se ven como funcionarios, digamos, que estén tomando decisiones o a cargo de temas prioritarios. Y específicamente la reforma educacional presentada por el ministro Lavín. Bueno, yo creo que esta no es una reforma educacional, yo la calificaría más bien como una reforma administrativa, porque se le va a dar más poder a los directores de los colegios para poder manejar adecuadamente el personal docente, ¿no es cierto?, organizarlo más adecuadamente, lo cual está muy bien, por cierto. Pero el problema fundamental de nuestra educación, siendo eso importante, tiene que ver con los contenidos académicos. Nadie hablaría en la universidad de una reforma si no nos estamos refiriendo al tema del currículo, al tema académico, al tema de la organización de los cursos y de la enseñanza. Y más de 289.000 jóvenes van a rendir la prueba de selección universitaria este lunes y también martes. Y durante los últimos años se ha registrado una tendencia al alza en el número de inscritos y también en las personas que van a ingresar a la educación superior. Y bueno, para conversar sobre este tema y también las diferencias entre la educación pública y privada y también las presiones que existen en torno a la PSU, estamos con el ex rector de la Universidad de Chile, docente también, Luis Rivero, aquí le doy las gracias por estar junto a nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, la PSU, tema de años, se sigue dando y cada vez que viene la prueba se empieza a plantear si esto es lo que necesita el país para hablar de una calidad de educación. ¿Qué cree usted al respecto? No, definitivamente la PSU no está hecha para medir calidad de la educación, está hecha para seleccionar estudiantes para universidades relativamente complejas. O sea, universidades con buen nivel académico, con diversidad disciplinaria, con investigación. No sirve la PSU, en mi opinión, para todas las universidades y para todo el sistema de educación superior. En eso tenemos que innovar. Y por lo demás, muchos jóvenes están dando la PSU porque ya casi se ha transformado en un antecedente que uno necesita hasta para postular a ciertos trabajos. O sea, yo creo que la hemos magnificado, y por lo tanto es muy criticada como instrumento, cuando en realidad es un instrumento que debiese tener una aplicación hoy día un poco más acotada. Empecemos a desglosar algunas cosas, porque por ejemplo la PSU, si bien usted señala que no es un elemento como para considerarlo en términos de calidad de educación, está claro que después de la PSU, por ahí por febrero o marzo, la publicidad de las universidades, tuvimos a tantos que sacaron tantos puntajes.